Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Magdalena Berreiro, ex ministra de Finanzas, destacada académica vinculada con prestigiosas universidades tanto del Ecuador como del extranjero, y hablaremos con ella sobre su visión de lo que sucede en estos complicados momentos de no solo del Ecuador, sino del mundo. Gracias por estar con nosotros, Magdalena, y hablando de la coyuntura que vive el mundo de hoy, con lo que está pasando con el petróleo, con lo que está pasando con las diferentes frentes de guerra abiertos. ¿Cuál es tu visión con respecto a lo que le afecta para bien o para mal al Ecuador? Algunos piensan que al Ecuador le conviene la subida del petróleo, pero no tienen claro que también nosotros, gracias a los grandes problemas que tenemos con las refinerías, nos quita la ganancia el hecho de que tenemos que comprar combustibles más caros. Hola Giovanni, buenas tardes con todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Tienes toda la razón. La posición del Ecuador, obviamente, generalmente se la analiza desde el punto de vista de la producción de crudo y por lo tanto de los precios del crudo al alza serían en nuestro beneficio. Pero tenemos que recordar que el Ecuador también importa derivados. Y como yo digo, por mala suerte, el Ecuador siempre nos encuentran en mala posición tanto en las épocas buenas como en las épocas malas. En este momento tenemos una subida del precio del petróleo que no va a ser por corto plazo porque hay varios conflictos internacionales que van a determinar que esa subida del precio sea por más largo plazo de lo que se esperaba en un comienzo, pero tenemos también una subida del precio de los derivados y eso nos cae en un momento en el cual el Ecuador va a tener o tiene ya una caída en la producción de derivados por el incendio de la refinería de Esmeraldas, que ya es el segundo o tercero en este año y que, bueno, uno se pregunta qué mismo está pasando allí. Entonces, por un lado, beneficiados por la subida del precio del crudo, por otro lado, vamos a estar golpeados por la subida del precio de los derivados por la mencionada razón. Pero hay un tercer factor y es que la producción de Venezuela ya está en marcha y Venezuela produce el mismo tipo de crudo pesado que nosotros producimos y por lo tanto nos compite. Y eso ha determinado que el castigo o la prima que el Ecuador tiene, que le aplican al Ecuador en el precio del petróleo haya subido en un promedio de 8 a 10 dólares adicionales. Entonces, todo este contexto hace que sí, esperemos que en neto salgamos ganando, pero la situación no es nada fácil, ciertamente. Pero ahí también, hablando de la producción, lo que molesta, como tú dices, es que cuando hay las oportunidades no las aprovechamos. Cuando vienen los momentos de bonanza no los aprovechamos. Y uno de los grandes problemas es que por muchos errores, falta de inversión, falta de previsión, falta de mantenimiento, etcétera, muchos de los pozos no están produciendo lo que deberían, y aparte han habido una serie de licitaciones caídas que tampoco han hecho que se incorporen nuevos pozos a la producción. Entonces, yo no sé qué nos pasa, Magdalena, que no tenemos esa visión. Yo no sé si hay una suerte de burocracia miope o si hay muchos intereses creados de que prefieren jalar para esos intereses y no para los verdaderos intereses del país, pero hay mucho desengranaje, no funciona. Es el problema, esas arenas movedizas en las que el pobre Ecuador se desarrolla y de la cual hemos hablado ya varias veces. En primer lugar, el declarar al sector petrolero y al sector eléctrico también como sectores soberanos, para lo que nos ha servido es para que estemos soberanamente por detrás de lo que deberíamos estar. Entonces, falta inversión por la falta de seguridad jurídica, falta inversión porque el gobierno central no tiene para invertir. Eso ha hecho que se vayan degradando más la calidad de los pozos que ya estaban viejos, pero además tenemos el problema de la pérdida por el ITT, que a medida que el precio del petróleo, del crudo, sea más alto, más pérdida tenemos por esa falta de producción del ITT. Entonces son varios factores. Inseguridad jurídica y el problema de la falta de dinero del gobierno central, la incompetencia y la corrupción que existe en Petroecuador, porque hay que decirlo de frente y ahí hay los intereses creados de los que estamos hablando. Petroecuador es un ente que está mostrando incompetencia y que ha demostrado corrupción la vida entera, que se ha tratado de mejorar, de controlar y no se logra a la final.
y no se toman decisiones finales y tajantes respecto a qué hacer con esa corporación que verdaderamente cada vez muestra que no funciona. Y entonces tenemos esos problemas por el lado de la producción. La inseguridad jurídica es un problema serio, por eso no tenemos interesados en inversión extranjera. Y luego, como digo, ya queda esta interrogante de qué mismo pasa en Esmeraldas con la refinería. No es normal pues que hayamos tenido 3 incendios en los últimos meses. Algo está pasando ahí. Hay sabotaje o hay asimismo falta de mantenimiento, pero no puede ser posible que el último incendio fue en enero, estamos en marzo, tenemos 2 incendios a comienzos de este año. Todo eso nos golpea y, por supuesto, el problema del ITT, Y no la sé si, falta de y la atención del ITT. refinería ya está operando o sigue cerrada. No, no, está Está cerrada. De cerrada. momento, acaba de tener un nuevo incendio. Nunca llegó a producir al 100%. Cuando ya llegaron a la solución del primer incendio, el segundo incendio, llegó creo que al 85% de producción. Nunca llegó siquiera al 100% y ahora está otra vez cerrada. Entonces, realmente nosotros vamos de Guatemala en Guatapeor y sí es desalentador ver ese escenario. Y en el tema eléctrico parece que vamos por el mismo camino. Me contaba un amigo que sabe mucho del sector eléctrico, porque ahora yo le escribí porque no entendía por qué en Santa Elena hoy en día hay una serie de apagones diarios y no es por problemas de generación, sino que son aparentemente por problemas de equipos de transmisión y más que de transmisión de transformadores de alta tensión que se han dañado y que no tienen la reposición de los equipos. No tengo idea de cuánto cuestan, me imagino que deben ser equipos caros, pero en todo caso, él me explicaba que son equipos que están a lo largo y ancho del país y que deben de tener en stock ciertas unidades para responder porque es normal que se dañen, sobre todo que algunos ya tienen varias décadas de vida. Pero él me explicaba que en cierto momento, en la época del presidente Correa, pusieron una ley que hace que las compañías puedan facturar las tarifas solamente para cubrir gastos de operación, pero no para poder incluir otros temas importantísimos como la reposición de equipos. Es como que tú en una empresa, tú tengas una fábrica y solamente si vendes chocolates, los vendes al precio operativo, pero no calculas la depreciación, la reposición de tu maquinaria y demás, y comienzas a tener problemas de mantenimiento, de reposición de equipos y no tienes el flujo para poderlo cubrir. Eso básicamente es la misma lógica. Entonces, ¿qué nos pasa en ese sentido, Magdalena? Así es, Giovanni. Mira, yo no soy una experta en el sector eléctrico, sin embargo, cuando trabajé en el CONAM en 1998, que estábamos haciendo la valoración de las empresas eléctricas de todo el país, fui a hacer un curso de más o menos 2 meses sobre facturación eléctrica, o sea, cómo establecer eh, el precio del kilovatio de manera, Técnica. no de manera política, sino de manera técnica. Y la forma como se establece el precio en nuestro país es perfectamente equivocado. Entonces, eso se hace ¿por qué? Porque el precio por kilovatio en nuestro país es caro comparado con el precio regional. Pero eso ocurre también porque tenemos problemas de pérdidas negras que superan el promedio de la región, porque tenemos incompetencias en la producción, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de resolver los problemas del precio de nuestra energía, creando un precio mayor que es poniendo una tarifa antitécnica. Entonces, eso por un lado es lo que tú mencionas. Ahora, por lo menos en el sector eléctrico, algo se está tratando de hacer a través de la ley económica urgente que envió el presidente Noboa hace poco y que fue aprobada por el Congreso. Ahí el sector eléctrico se está tratando de abrir un poco a la inversión privada, precisamente viendo que con la inversión pública no es suficiente lo que se puede hacer y que vamos a terminar en apagones como las que ya sufrimos en el año 2024 y parte del 2025. El sector petrolero no está considerado en esa ley, el sector eléctrico por lo menos está considerado. La Asamblea ya aprobó esa ley económica urgente. Quedaría de esperar que la Corte Constitucional no se la baje como se ha bajado otras leyes económicas urgentes, ¿no es cierto? Pero tenemos un problema estructural también ahí, en un cuello de botella en ese sector. Ah, Y tenemos, por otro lado, el déficit de generación, no solamente es el de transmisión, los problemas de transmisión, sino que sí tenemos todavía problemas en generación que
podríamos estar en mejor estado si es que no se hubiera contratado con la empresa esta casi fantasma, que fue que se le contrató en Miami, que parecería ser que se le era el único que no sabía que la empresa era una empresa poco confiable. Tenemos un problema ahí. Y ojalá no tengamos un problema de sequía, porque además con el impasse con Colombia, evidentemente no vamos a poderle comprar energía a Colombia. Entonces, es un sector también muy vulnerable que enfrenta varios problemas. Hablando de temas estructurales, hablemos sobre el déficit. El Ecuador ha sostenido déficit fiscal por muchos años, han sido más bien pocos los años que hemos tenido superávit, de lo que yo tengo uso de razón, y no veo que se esté yendo, digamos que en los últimos presidentes estén realmente enfocados a darle una solución sostenible, una solución final a ese problema, o que esté encaminado por lo menos, como hay toda la tentación política de seguir teniendo actividad populista, porque los políticos quieren mantenerse en sus cargos de esa manera. ¿Cuál es la radiografía del déficit y qué cosas se deberían hacer que no se han hecho? Mira, Giovanni, es poco lo que se puede hacer si no se hacen reformas estructurales. La verdad es que los gobiernos, y en eso yo lo entiendo perfectamente bien porque estuve sentada en ese puesto y sé lo difícil que es manejar el presupuesto nacional, los gobiernos hacen lo que pueden con lo que tienen, pero la estructura de nuestro presupuesto que heredamos de una década de despilfarro y de crecimiento del gobierno, del decrecimiento del aparato estatal realmente grande, es súper inflexible. Entonces, de esa manera, este gobierno ha hecho algo por reducir el gasto de personal. De hecho, ya no solamente que el gasto de personal público no ha crecido inercialmente al 6 y 8% que crecía anualmente antes, sino que se ha detenido y hay pequeñas rebajas en algunos meses, ¿no es cierto? De manera que ahí hay un esfuerzo que no es suficiente, pero hay un esfuerzo. Pero luego tienes todo lo que se le debe, todo lo que el gobierno central o el presupuesto general del Estado tiene que trasladar a la seguridad social. Y eso ya suman más de 3.000 millones y ni siquiera es lo que el IES reclama, es decir, es lo que el presupuesto le puede pasar. Entonces tienes ahí un rubro grande. Y luego tenemos un crecimiento en el rubro de pago de impuestos, que es bien importante. Y ese crecimiento en el pago de impuestos obedece obviamente al crecimiento de la deuda. Y el crecimiento de la deuda obedece a que no tenemos los ingresos suficientes para poder cubrir los gastos. Entonces es un círculo vicioso que estamos viviendo y que en ausencia de inversión directa no lo vamos a poder solucionar. Porque la única forma de reducir el déficit es reduciendo algunos de sus rubros, como por ejemplo el pago de interés, y eso tendríamos que hacerlo con reducción de deuda que tendría que ser suplantada por la inversión directa que no llega. Entonces, además de eso, tenemos antes de la guerra de Irán, teníamos una situación de caída de los precios del petróleo y sin embargo veíamos un incremento en las transferencias que el gobierno hace a los GATS, lo cual no tiene sentido, porque a los GATS se les transfiere en proporción a los ingresos petroleros. Entonces, allí también hay una fuerte obligación para el gobierno central de trasladar esos dineros a los GATS y de ahí que por eso yo estoy de acuerdo con la ley promulgada de que se le obliga a los GATS a por lo menos utilizar esas transferencias en gasto de capital, es decir, en obra pública y no en gasto corriente. Entonces, hay varios puntos allí, pero hay un presupuesto inflexible. Yo no veo que eso se pueda corregir. Quizá ahora, con un poco más de ingresos petroleros, tendremos un alivio, pero solamente temporal. Y obviamente ya la economía ecuatoriana no da para un incremento o una reforma tributaria adicional. Entonces, hay una inflexibilidad difícil de manejar. Y respecto a los GATS, yo quisiera mencionar algo que me parece atroz. Fui yo personalmente testigo de ver cómo ciertos municipios, estoy hablando del municipio de Quito en este rato, que estaban desinformando a la gente y diciendo que esta ley lo que va a hacer es que las personas, adultos mayores, por ejemplo, que eran los que estaban en ese momento oyendo lo que este supuesto funcionario le estaba diciendo, van a perder sus derechos porque el gobierno les va a quitar los derechos a través de obligarles a los GATS a gastar de otra manera. Es decir, hay un comportamiento irresponsable por parte de ciertas autoridades que desinforman a la gente, cuando en realidad lo que la ley que acaba de promulgar y ser aprobada
por la Asamblea respecto a los GATS, lo que se pide es que el gasto sea más coherente, porque además de todo, Giovanni, en el presupuesto general del Estado hay un registro de cifras que llevan al error. Cuando doy un ejemplo, se dice que el gobierno está invirtiendo 3.000 millones de dólares en gasto de capital, parecería ser que es gasto de obra pública y eso estaría muy bien, pero es que no es así. Casi un 60% de eso, si no es más, va a los GATS y casi un 70% del gasto de los GATS es gasto en personal, es decir, no es gasto de obra pública, es gasto corriente. Entonces, no solo que hay una inflexibilidad en el presupuesto en cuanto a poder modificar o disminuir ciertos gastos e incrementar ingresos, sino que además que hay un registro que es engañoso en donde parecería ser que hay obra pública cuando realmente no la hay. Valera, en eso que mencionabas de que no hay espacio para los impuestos, o sea, algunas cosas el gobierno ha introducido en los meses recientes, por ejemplo, lo de las utilidades no retenidas, no distribuidas. Ahora hizo también añadió un punto en las retenciones que se hacen sobre ingresos bancarios en pólizas de acumulación, cosas que alguito va creciendo, pero coincido contigo que no creo que haya espacio para una reforma fiscal importante que incremente sustancialmente los ingresos del fisco por la vía de impuestos. Y si lo quisieran hacer, creo que le haría mucho daño a una economía que no acaba de despertar. Pero entonces, si tú dices, no ves que políticamente vayan a modificar sustancialmente el déficit por la vía del gasto, si no hay cómo crecer en impuestos de forma sustancial, si no hay inversiones que estén llegando, si no hay posibilidad de tener deuda de una manera sana, ¿qué mecanismos nos quedan? Porque, digamos, algo tiene que pasar. Son pocos los espacios, como digo, por un lado, tienes que seguir haciendo esfuerzos de reducción de personal, lo cual no es fácil. Ya vemos que cada vez que hay un esfuerzo por parte del gobierno, hay demandas de inconstitucionalidad presentadas a la Corte Hay Constitucional. muchos casos de esos. Yo lo entiendo perfectamente, es decir, si yo me pongo en los zapatos del funcionario público que va a ser despedido o que no le van a renovar el contrato, ese funcionario tiene que mantener una familia. Yo entiendo que por ahí hay un problema social fuerte, pero que no fue creado ni por este gobierno ni por el gobierno de Guillermo Lasso, fue creado por el gobierno de Rafael Correa, que casi duplicó el tamaño del Estado de una manera irresponsable. Y entonces nos ha puesto en esta situación de que todos los ecuatorianos con nuestros impuestos tenemos que pagar un aparato burocrático gigantesco que no da. Esa es la situación. Yo no ignoro el problema y no es que no considero el problema humano del burócrata que va a ser despedido o no renovado. Ahí hay un problema social serio, pero es un problema que hay que resolver. Ese es un problema. Hay que seguir haciendo esfuerzos para que el tamaño estatal sea un poco más razonable. Esos esfuerzos se pueden hacer en pequeña escala y no se puede aplicar en gran escala porque se crearía o se generaría un problema social inmanejable. Puedes reducir los intereses pagados reduciendo deuda y para eso te decía, si no viene inversión extranjera, estamos fregados. Esa es la realidad. Estamos fregados. Entonces, cualquier esfuerzo que el gobierno haga y que parece lo está tratando de hacerlo a través de la ley que mandó para abrir un poco el sector minero y el sector, para facilitar la llegada de inversión al sector minero y al sector eléctrico, no podemos reemplazar deuda. Vamos a seguir endeudándonos más y por lo tanto el crecimiento del interés va a seguir siendo más alto, con una cosa muy dolorosa. Lo que estamos pagando ahorita de interés es inferior solamente al gasto de educación, es mayor al gasto de salud, donde hay problemas serísimos, y es mayor al gasto de seguridad, donde tenemos problemas serísimos. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos que completar un presupuesto irracional que no tiene mayor flexibilidad. Entonces necesitamos inversión extranjera. Si seguimos oponiéndonos a abrir la inversión extranjera y ya uno de los impedimentos graves que tiene este país es no tener las cortes internacionales para dar protección al inversionista internacional, vamos a seguir en este problema y lo único que vamos a seguir haciendo es sacando la nariz por encima del agua con renovaciones o negociaciones de deuda que no solucionan el problema estructural, solamente nos dan un alivio de flujo de caja. Y finalmente, si no crecemos, estamos fregados también. Es decir, el Ecuador necesita crecer al menos a un 5% para ir reduciendo la necesidad de deuda.
De allí que si parte de los dineros que se pasan a los GATS son invertidos correctamente en obra pública que sí genera empleo y por lo tanto genera crecimiento, algo podremos ir limando las distorsiones. Pero no son muchas las salidas que tenemos, Giovanni. Esa es la realidad. Magdalena, cuando he hablado con algunos colegas tuyos sobre este tema y decimos en la radio sobre el problema del gasto, sobre cómo se lo infló en la época de Correa, cómo no podemos pagar, no podemos asumir ese gasto y que fui responsable. Alguna gente me escribe, alguna gente me la encuentro y me dice, ¿tú por qué hablas de esto? Si justamente necesitamos más dinero, porque necesitamos más salud, necesitamos más educación, necesitamos más seguridad y no podemos hablar de reducir el gasto. ¿Tú qué contestarías ante eso? Porque evidentemente de lo que se trata es de reducir el gasto que no es productivo. Es decir, reducir el pago de intereses es una forma, reducir el gasto corriente en pago de salarios de una burocracia que probablemente no presta los servicios que está prestando es otra forma. Nadie habla, ni se debe recomendar bajar el gasto de salud y bajar el gasto de educación. Lo que hay que responderles a estas personas es que ellos son padres de familia o madres de familia y manejan un presupuesto familiar, ¿no es cierto? Si es que están gastando un montón porque tienen 4 empleadas domésticas, entonces, ¿pueden ponerle a su hijo en el mejor colegio posible? No, es así de simple, es una economía casi doméstica que hay que entender. ¿De dónde se puede aumentar el gasto de salud y de educación y de seguridad, que todos quisiéramos que se aumente, si no tenemos los ingresos para hacerlo? Porque los ingresos se destinan a gastos que deberían ser reducidos. Ese es el problema. No, y además no sé si hay tablas o hay indicadores comparativos, porque no es cuestión solamente de decir dame más dinero para salud, dame más dinero para educación, es cómo estoy gastando ese dinero, cuánto me cuesta atender un paciente, cuánto me cuesta llevar hasta el 6º grado de secundaria a un alumno y con qué calidad sale ese alumno. De esos indicadores, de esos niveles, digamos, de esa libreta de calificaciones en el sentido de eficiencia y calidad, no hemos profundizado. Solamente la gente se voltea y dice, los asambleístas critican, es que me diste tanto, el próximo año hay que darte más. Aparte hay una obligación constitucional también de de ir creciendo en ese gasto. Entonces, y no hay de dónde. No hay de dónde. Además, hay que pensar que el gasto en salud y el gasto en educación son formas muy generales de referirse a una necesidad de servicios básicos que son un derecho de la población. Si hablamos del presupuesto del Ministerio de Salud, veamos cuánto está gastando ese presupuesto en verdadera educación, es decir, en maestros, en insumos para la educación, en, no sé, los desayunos que se dan a los niños o lo que quiera que sea, es decir, en gasto directo para mejorar el nivel de educación del alumno, y cuánto personal administrativo se podría reducir de ese ministerio que no está involucrado directamente con educación. Y lo mismo puedo decir con respecto al Ministerio de Salud. Con un agravante, tanto el Ministerio como el IES son 2 sectores públicos que atienden salud de manera ineficiente porque hay sobreposiciones en sus funciones, porque desde hace años, desde que yo estaba en el Banco Central en el año 1994, hemos venido hablando de que hay que dar un servicio de salud organizado en donde no se dupliquen los esfuerzos del Ministerio de Salud con el IES para poder ahorrar algo de dinero. Y es un sector en donde la corrupción ha explotado en los últimos años y esa corrupción se lleva una buena tajada de ese presupuesto. Entonces, no solamente se puede medir a través del presupuesto cuánto gasto en salud y cuánto gasto en educación, porque cuánto de ese gasto verdaderamente llega para mejorar, como tú dices, Exacto. el resultado final, el producto final de educación y el producto final de salud, cuando tenemos problemas estructurales serios dentro de cada sector. Y yo he tenido esta conversación aquí en este programa con tu colega Mauricio Pozo, que como tú sabes fue ministro 2 veces de Finanzas, y si nos vamos al pasado, a la época que él estuvo con Lucio Gutiérrez y comparamos el crecimiento del gasto, el gasto, como tú mencionas, creció estrepitosamente. Y si tú dices creció por 2, pero no tenemos pues hoy en día 2 veces más educación, ni 2 veces más salud, ni 2 veces más seguridad, ni 2 veces otras cosas. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una reflexión seria de parte de la ciudadanía
de entender en qué se ha ido la plata y reestructurar digamos, la forma de gastar del Estado, porque es dinero de los ecuatorianos, no es dinero de los servidores públicos, y buscar realmente eficiencia. No es cuestión de decir, dame más, insisto, es cuestión de ver en qué se gasta, cómo se gasta, cuántos vehículos hay asignados a los ministerios, cuántos vehículos hay, para qué se usan. Ese análisis en detalle yo no sé si se está haciendo, inclusive la descripción de trámites, de protocolos, de procesos, cómo se puede ir analizando para desaparecer algunos que seguramente no son necesarios. Así es, Giovanni. Ese análisis que debe ser pormenorizado y que no es solamente cuantitativo, cuánto necesito reducir, sino cualitativo, dónde y cómo voy a reducir, no se hace. Y no se hace en parte porque los ministerios pasan apagando incendios. Pero para eso yo, personalmente, lo que yo haría es contratar una cooperación internacional seria que me diga, a ver, en este Ministerio de Educación, ¿cuánto puedo yo reducir en gasto que no va directamente al producto de educación? Salud es un problema y aparte, porque ya te digo, hay el problema de los dos sectores que son Ministerio de Salud y IES, y ahí hay inquistada una corrupción sin nombre. Ahí no solamente hay un problema de eficiencia, hay un problema de corrupción. Y yo no tengo una cifra, pero yo te puedo decir que tranquilamente esa corrupción se lleva entre 25 a 30% del presupuesto que debería llegar en servicios a la ciudadanía. Que es una cantidad de dinero enorme. Enorme, así es, enorme. Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con la doctora Magdalena Barreiro, ex ministra de Finanzas y además prestigiosa académica vinculada con importantes universidades nacionales e internacionales. Magdalena, mencionaste en la primera parte algo sobre el IES, y el IES, como siempre decimos aquí, es uno de los elefantes en la habitación que no logran que el país avance. Uno de esos elefantes era y es parcialmente lo de los combustibles. Otro, yo creo que de los elefantes, es el problema estructural del gasto público o del déficit, y otro es el tema del IES. Hemos hablado contigo en el pasado al respecto de esto. Hay una hoja de ruta parcialmente marcada, y digo parcialmente porque eso enfocaba solamente una de las dos dimensiones del seguro, que es la de las pensiones, pero no veo que se haya avanzado en ese sentido, ¿o me equivoco? No, mira, el problema del IES lamentablemente es un problema que está ahí, que un presidente tras otro no lo quiere enfrentar. Hay un desconocimiento general de la gente que piensa que el problema del IES es causado porque el gobierno no le paga lo que le debe. Hay una manipulación por parte de grupos de poder, como por ejemplo sindicatos, algunos afiliados, etcétera, que tienen la frasecita célebre de al IES no le tocan porque es nuestro, y no se dan cuenta que dentro de poco no va a ser de ellos ni de nadie. Y entonces, lo del IES, mire, en primer lugar decir bien claramente, pero bien claramente, que aunque el gobierno le pagara absolutamente todo lo que le debe al IES, el problema no está resuelto. En segundo lugar, que los gobiernos han hecho un esfuerzo por irle trasladando a la seguridad social los dineros que el presidente Correa en el 2014 decretó que no se debía pagar más, que es el 40% del subsidio de las pensiones. Entonces, ponerse al día con eso ya fue difícil y ha sido difícil. Existe una deuda muy grande con el seguro de salud, pero voy a referirme exclusivamente a pensiones. Pensiones necesita una reforma, y quien se opone a esa reforma o es que desconoce la situación por completo, está engañado por alguien más, o simple y llanamente no le importa el futuro de las generaciones, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. No se puede seguir con el seguro como está. El hecho de que los familiares de los afiliados tengan el servicio sin aportar le ha descapitalizado al IES.
ya no es un problema actuarial, es decir, de largo plazo que no lo vamos a ver, ya es un problema financiero en el que el IES está liquidando inversiones para poder pagar pensiones. El futuro de las pensiones no es que se van a acabar en 15 años o en 20 años. Puede haber un serio problema en 4 o 5 años si no se toman medidas. Y las medidas tienen que ser las que menos afecten a la población. Es decir, subir la contribución al IES es difícil hacerlo, es más fácil trabajar por los años trabajados o los años que necesitas para retirarte y hacerlo progresivamente. Es decir, si se incrementan los años para el retiro, no se van a incrementar a la persona que está a 1 año de retirarse o a 6 meses, se lo tiene que hacer con las generaciones jóvenes, pero algo hay que hacer. Quien está ignorando eso está sentado encima de una bomba de tiempo. Y con el agravante de que el IES es un actor importantísimo del sector financiero, de tal manera que si el IES tiene un problema serio o explota el problema del IES, tendríamos un problema que se contagiaría al sistema financiero y por lo tanto a la estabilidad de la dolarización. Sobre lo que mencionaste en relación a la deuda del Estado con el IES, eso también implica, ese es otro de los elefantes en el sentido de que no tiene un techo. Es decir, sin importar lo que pase con el presupuesto del Estado, sin importar lo que pase con la facilidad o no de pagar del Estado, ese techo, ese valor como tal puede seguir creciendo en el tiempo hasta un punto donde ya es inmanejable. Exacto, ya ha ido creciendo a un punto que ya es inmanejable, ya es. ¿Por qué? Porque no ha habido forma de que el Estado central y el IES se sienten y lleguen a un acuerdo. Entonces, ese es un problema serio, porque si hubieran llegado a un acuerdo, si hubiéramos podido llegar a un acuerdo, yo fui parte de esas negociaciones. ¿Cuál era el problema en mi momento? Que cuando hubo la dolarización, se licuaron los fondos de reserva, porque el IES aplicó el tipo de cambio de los $25,000 a los fondos de reserva y a todos los afiliados se nos licuaron los fondos de reserva. Pero al Estado le quería cobrar al tipo de cambio del momento. Entonces había una inconsistencia que era difícil de solventar. Se trató de hacer acuerdos, arbitrajes, y la verdad es que con el IES ha sido muy difícil llegar a establecer estas deudas. En la parte de las pensiones, algo ya se está trasladando. Como digo, lo que le está trasladando el presupuesto general del Estado al IES no es lo que el IES reclama, pero ya está cerca. Pero en la deuda de salud es un elefante no grande, grandísimo, que no se ha llegado a resolver. Pero como digo, refiriéndome al fondo de pensiones, y a mí me afecta directamente porque estoy pensando en un próximo retiro, no es que estoy hablando sin pensar personalmente me afecta. Hay que hacer una reforma y hay que hacer una reforma urgente. Y si los señores legisladores, la Corte Constitucional, no se ponen de acuerdo y no se dan cuenta de la gravedad del problema, van a ser cómplices de una catástrofe en este país. Y hay gente que está pensando en lo que tú dices, porque hay gente que yo conozco que está en el rango de edad de los 60 años y que comienza a decir, bueno, ¿qué pasa si de aquí a los 65 esto colapsa? Prefiero coger algo, aunque sea una jubilación proporcional, parcial, que no va a ser el completo, pero cojo algo versus esperar unos años y que de repente me digan que me mueven la edad o no la agarro, ¿no? Exactamente, eso está pasando, Giovanni. De 10,000, por darte un dato, de 10,000 personas que se jubilaban al año, ahora se están jubilando 40,000. ¿Por qué? Porque dicen de lobo un pelo. Esa es la situación. Y cambiando un poco de tema a lo que sucede en este año. Ya este año, pues estamos por terminar el primer trimestre y quería tu evaluación con respecto a los números de cómo tú crees que cierra este trimestre y de cómo cerró el año pasado, porque hay gente que yo converso en la calle que dicen, bueno, la economía se está moviendo más, hay más movimiento comercial, se está moviendo la venta de bienes raíces, como que si las cosas van bien, pero por otro lado hay indicadores y números que no son tan halagadores. Entonces, ¿cuál es tu visión, digamos, de este movimiento? No tenemos todavía los datos de crecimiento total, ¿no es cierto?, del 2025. Sí hubo un rebote desde la crisis del 2024, pero una cosa es un rebote y otra cosa es un crecimiento de raíz. Eso no lo tenemos. Y en este año las perspectivas no son nada buenas para el Ecuador, para un Ecuador inmerso en un mundo complicado. De tal manera que sí, ha habido un crecimiento en el sector de la construcción, es verdad, es parte de lo que el propio presidente Noboa
puso en su informe como un punto positivo de su gobierno. Sí, hay partes que se están moviendo, pero Giovanni, estamos muy lejos de crecer en forma global al ritmo que debería crecer el Ecuador para solventar los problemas que hemos tratado en este programa. Es decir, para reducir deuda, para reducir déficit, no estamos creciendo a esos niveles y el 2026 va a ser difícil que lo hagamos porque estamos inmersos en un mundo en donde sí, tenemos guerras por todo lado. Si hay un precio del petróleo que lo que hace es consumir los recursos de los países que son consumidores netos de petróleo y no productores, esos países van a tener que mandar mayor dinero para comprar petróleo, lo que implica menor dinero para comprar otros bienes, por ejemplo, otros bienes de exportación nuestro. Es decir, el año 2026 se pinta bastante complicado. Yo no soy pesimista, pero sí guardo no sé, una coherencia con Con la realidad. Con la realidad y no creo que estamos muy lejos de estar en un escenario favorable. Y además el panorama internacional no ayuda, ¿no? Porque con estos vientos de guerra por todos lados, con esta incertidumbre, nada de eso ayuda, ¿no? No, y eso ahí yo quisiera hacer un punto, porque tú me presentaste como académica, pero soy también presidenta del Observatorio de la Política Fiscal. Y nosotros hemos emitido un documento reciente en el cual llamamos la atención al gobierno nacional respecto a su política con Colombia. Tú me hiciste una pregunta en mi última entrevista al respecto sobre la decisión del presidente Noboa de imponer aranceles para llamar la atención del gobierno colombiano en las cuestiones de seguridad. Y nosotros no negamos en absoluto la necesidad de que el gobierno colombiano sea coherente con lo que el Ecuador reclama en cuanto a seguridad. El problema de seguridad nuestro es muy grande y en gran parte no es causado por nosotros, ¿no es cierto? Entonces sí, eso es verdad. Pero no se puede solucionar un problema político creando un problema en el sector económico. No puedes atacar un problema del sector político con una medida de pura naturaleza económica y peor en el contexto internacional en el que estamos. Es decir, no creo que este momento sea la medida la decisión más adecuada del gobierno nacional de irse por una guerra de aranceles con un vecino que, por ser vecino, ya es importante en un momento en el cual todo el panorama global es equivocado y en un momento en el cual estamos tratando de salir adelante con un tratado comercial con los propios Estados Unidos, es decir, no es la decisión más acertada en nuestra opinión y llamamos a los lectores que les interese a leer este comunicado que hemos publicado en la página del Observatorio de la Política Fiscal. No, y además preocupa que esto tiene mala pinta porque el presidente Petro anda diciendo como que si el Ecuador le ha atacado con bombas el territorio colombiano, cosa que yo no creo posible. El presidente Noboa ha salido ya a desmentir eso, pero digamos este conflicto no pinta bien en el sentido que esté encaminado a solucionarse. No he visto noticias con respecto a que se estén planificando reuniones para hablar entre las partes. Yo creo que el diálogo ha sido escaso, por no decir nulo, y creo que evidentemente sí tiene razón, como tú dices, el presidente Noboa en ya hartarse de que Colombia no está haciendo su parte en contribuir a detener el paso de la droga por la frontera hacia Ecuador, pero yo creo que también hay que abrir más canales de diálogo. Teniendo la cercanía de Ecuador con los Estados Unidos, habría que pedir también a los Estados Unidos que de alguna forma puedan mediar en esto para que esto se pueda solucionar, porque hasta ahora nadie está ganando, no estamos todos perdiendo. Esto le hace mucho daño al país en general. Hemos tenido ya la opinión de la Asociación de Exportadores que tienen toda la razón. No va para bien del país, no es el camino correcto y entendemos las razones del presidente Noboa. Apoyamos cualquier esfuerzo que se haga para ir solucionando el problema serísimo de la seguridad, pero pensamos que ese no es el mejor camino y mucho menos en el contexto actual. Eso es complicar más un panorama que ya está de por sí bastante complicado. Magdalena, nos quedan 8 minutos y yendo a los temas de futuro, a mí me da un poco de sana envidia ver que si uno analiza la historia económica de los últimos 30, 40 años, sí han habido países, no muchos, pero algunos países que han salido su desarrollo, que han transformado sus economías, que han transformado
no solo la economía como tal, sino en general a los países, los han vuelto países modernos, prósperos, con una cultura digamos, de avanzada. Pongo el ejemplo de Singapur, pongo el ejemplo de Corea del Sur, y así hay otros, no muchos, pero hay otros. Sin embargo, esa receta que estos han usado parece no entenderse en algunos países de América Latina. Algunos siguen aplaudiendo digamos, a los modelos revolucionarios, siguen aplaudiendo a lo que sucedió en Venezuela o Cuba, siguen aplaudiendo cosas que no han funcionado en ningún lado, pero estas otras recetas donde se abrieron al comercio, se abrieron a la inversión, que trabajaron para construir una seguridad jurídica sólida, como el caso de Singapur, y otra lista, cosas más en la lista, no hemos avanzado en muchos países de la región. Como tú lo dices, ¿no es cierto? Y todos aquellos que defienden las políticas del socialismo del siglo XXI, no veo que estén emigrando ni a Cuba, ni emigraron a Venezuela, excepto los que salieron huyendo del país por problemas legales, ni a Bolivia, ¿verdad? Ellos buscan justamente esos países que han logrado resolver problemas básicos y que tienen una situación económica mejor como su meca para la migración. Entonces hay una falta de coherencia entre lo que se dice y en la realidad que están viviendo y lo que buscan. Como tú dices, esos países tomaron decisiones oportunas, por ejemplo, correctas y oportunas. Corea del Sur, ¿qué hizo? Defendió la producción local con una sustitución de importaciones, es decir, pero eso lo hizo en un momento en el cual eso se podía hacer. Claro. Ese mismo Y modelo por se un quiso tiempo. traer a Ecuador, exactamente, es que no toda decisión es buena y oportuna, tiene que ser oportuna también. Entonces, Corea lo hizo cuando se podía hacer, cuando había un movimiento de sustitución de importaciones y no, ese modelo se lo quiso importar para el Ecuador en la época de Correa y obviamente no fue posible aplicarlo, no había cómo hacerlo, ¿no es cierto? Ya se probó que una sustitución de importaciones en el momento actual, con el desarrollo que ha tenido y con el camino que ha seguido el comercio internacional, no es lo que se debe hacer, que hay otras formas de ayudar a la industria local para que despegue y para que sea más competitiva. Pero nosotros vivimos sumidos en esa visión de tiremos piedras al Instituto Ecuatoriano Norteamericano porque odiamos al imperio y hay que irnos contra el imperio, en que defendamos esto que es indefendible como la situación de Venezuela. Mira, ya no hay mucho lugar para sesgos políticos. Cuando un país tiene los problemas del Ecuador, que tiene el Ecuador, los sesgos políticos salen sobrando. Aquí lo que se necesita es pragmatismo, honestidad y claridad en los caminos que se toman. Y aquellas personas que se oponen a todo, que se oponen a una reforma del IES, que se oponen al problema de los combustibles, que se oponen a todas las decisiones que más o menos implican soluciones que no son fáciles y que pueden ser dolorosas para algunos, esas personas viven muy cómodos en su situación y no se preocupan ni de los que no están incluidos, por ejemplo, de los que no trabajan, ni tampoco de las generaciones futuras, y por eso estamos así. Y la gente, lamentablemente, como país, ¿cómo votamos la consulta de noviembre? ¿Cómo salió votada dos preguntas importantes de la consulta del 2024? Una, la de la seguridad jurídica, y la otra del tiempo parcial de empleo. Nos hemos opuesto a reformas que son necesarias y que pudieron ser perfectibles a través de la Asamblea. Nos hemos opuesto como país, de manera que si hay un problema, como tú dices, de una falta de conocimiento y entendimiento de la realidad que vivimos, y que no nos ha llegado muy agudamente, porque de alguna manera el Ecuador sobrevive, pero eso hemos estado sobreviviendo por años. No hemos estado viviendo, hemos estado sobreviviendo. Y es hora de que no solamente flotemos con la nariz sobre el agua, sino que tratemos de generar un futuro mejor. Y eso implica decisiones que pueden ser difíciles y dolorosas, pero ahí están los entes del Estado, está la legislatura, está la Corte Constitucional y está el gobierno central, que deben tomar, ¿no es cierto?, medidas al respecto y ilustrar a la ciudadanía para que apoye. Magdalena, nos quedan 4 minutos. Y ustedes en el Observatorio de la Política Fiscal, que son tan conocedores de todo el detalle de las cifras del país, y volviendo al tema original de la conversación con respecto al déficit,
los próximos 3 trimestres que nos faltan, ¿cómo tú crees que vamos a hacer para poder llegar a fin de año pudiendo cubrir el presupuesto o qué peripecias se van a hacer para poder llegar a fin de año? Mira, el presupuesto obviamente quedará cubierto con un nivel X de deuda. Lo que nos tenemos que preocupar es si vamos a alcanzar a cubrir las necesidades de financiamiento que, a pesar de los bonos emitidos en enero y que a pesar de que el precio del petróleo en algo nos puede ayudar, esas necesidades de financiamiento son súper altas. Este año no vamos a terminar con un déficit menor a 5.000 millones y pico, y las necesidades de financiamiento son gigantescas. Y lo que es peor, parte de esas necesidades de financiamiento que no alcanzan a ser cubiertas ni siquiera con deuda, están siendo cubiertas con los acuerdos de liquidez interinstitucionales que le roban capacidad de inversión a las instituciones, y con los atrasos del gobierno, que implica que no se paga a sus proveedores, lo cual finalmente afecta a la economía. Es decir, estamos en un círculo vicioso del cual ni siquiera el acuerdo con el fondo nos ha ayudado, en mi opinión personal, pobre opinión personal, porque el fondo ha sido muy complaciente con el Ecuador. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. También muchas gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana con todos. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.